Tienes control absoluto sobre una sola cosa y ésta decide todo lo que serás o no serás, tu mente. Todo lo demás es terreno inestable. La gente cambia, las circunstancias fluctúan, la vida se pone a prueba sin previo aviso. Sun Tzu nunca empezaría hablando de enemigos externos, porque sabía que la verdadera derrota ocurre antes de la confrontación, cuando la mente pierde el control. Es ahí, en ese instante invisible en el que reaccionas sin pensar, que el control se te escapa de las manos. Y la mayoría ni siquiera se da cuenta, solo sienten el cansancio, la frustración, la sensación de estar siempre un paso por detrás. El mundo empuja, provoca, se ríe del dolor ajeno y muchos ceden el poder creyendo que solo son humanos. Pero hay una diferencia silenciosa entre sentir y ser dominado por lo que uno siente. Esta diferencia separa a quienes se mantienen en pie de quienes se desmoronan por dentro. Observa honestamente tu propia rutina. ¿Cuántas veces reaccionas antes de pensar? ¿Cuántas veces una palabra dura, una pequeña crítica o una mirada de reojo han bastado para robarte la paz durante horas, días o incluso años? Sun Tzu diría que esto es perder territorio interior sin que el enemigo tenga que atacar. Quien controla sus pensamientos, controla su posición. Quien pierde el control de sus pensamientos se convierte en campo abierto. El verdadero poder no reside en gritar más fuerte ni en demostrar fuerza. Reside en elegir qué pasa por tu mente y qué no. Esta elección es silenciosa, pero decisiva. Y cuando aprendes a tomarla, algo cambia en tu entorno, aunque nadie pueda explicar por qué. Hay una idea peligrosa, repetida tantas veces que se ha convertido en una regla invisible, que reaccionar es señal de fuerza, que explotar demuestra valentía, que responder de inmediato es señal de autenticidad. Sun Tzu pensaba lo contrario. Para él, el estratega gana antes de actuar. Observa, calcula, comprende el terreno y solo entonces actúa. La mente inquebrantable nace de este intervalo entre el estímulo y la respuesta. Un espacio breve, casi imperceptible, donde decides no ceder el control al caos. Mientras muchos reaccionan impulsivamente, pocos eligen con claridad, y esos pocos terminan gobernando situaciones que parecen fuera de control. Quizás pienses que esto suena a frialdad, desapego o indiferencia. No lo es. Es maestría. La maestría no es la ausencia de emoción, es el dominio sobre ella. Sun Tzu sabía que la emoción descontrolada delata la posición, revela debilidad y cede una ventaja. Una mente que se deja arrastrar por la ira, la ansiedad o el miedo se vuelve predecible. Y la previsibilidad es el mejor regalo que puedes dar ante cualquier adversidad. Quien anticipa tu reacción aprende a influir en ti. Quien influye en ti decide la jugada. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántas de tus decisiones las tomaste no porque quisieras, sino porque sentías algo demasiado fuerte en ese momento? El mundo moderno es un campo de batalla ruidoso. Todo exige una respuesta inmediata. Opiniones, mensajes, exigencias, comparaciones. La presión es constante y silenciosa, y cuanto más reaccionas, más comprende el mundo que puede presionarte. Sun Tzu enseñó que el general sabio no lucha en todos los terrenos. Elige dónde vale la pena invertir energía. La mente fuerte funciona de la misma manera. No entra en guerra por ninguna provocación. No se presenta como un espectáculo emocional. Observa, y al observar, obtiene una ventaja, porque quienes observan aprenden, quienes reaccionan solo revelan. Vivir en un estado de reacción constante también tiene un coste oculto. No aparece de golpe, sino que se acumula. Fatiga mental, irritación sin una razón clara, una sensación de estar siempre a la defensiva. Empiezas a perder claridad, enfoque y dirección. Sun Tzu diría que este es el estado de un ejército confundido, que ataca sin un plan y se desgasta incluso antes de la batalla decisiva.
La mente indisciplinada se agota rápidamente porque siempre está apagando incendios que ha creado. La mente entrenada, en cambio, conserva energía. Elige cuándo actuar y cuándo no. Y esta elección, repetida a diario, construye algo excepcional: estabilidad interior. Ahora surge una pregunta que pocos se atreven a afrontar. ¿Qué pasa si tu mayor problema no son las personas ni las situaciones, sino cómo respondes a ellas? Y si el verdadero poder que buscas reside en el dominio silencioso de tus propios pensamientos y no en intentar controlar el mundo exterior. Sun Tzu dijo que ganar sin luchar es la mayor forma de victoria. Esto comienza cuando comprendes que no toda reacción es necesaria, no todo impulso merece acción, no toda emoción tiene que decidir por ti. Esta primera parte no se trata de técnica ni de una solución rápida. Se trata de conciencia, de darte cuenta de dónde estás cediendo poder inconscientemente, de comprender que la mente es el primer territorio que hay que defender. Si dominas este espacio, nadie podrá detenerte. Si no, cualquier viento te derribará. Y esta comprensión, cuando ocurre, no trae consuelo inmediato. Genera tensión, porque te obliga a responsabilizarte de tu propio estado interior. Pero ahí es precisamente donde comienza la transformación. Si alguna vez algo en tu interior se ha conmovido, si alguna frase pareció tocar un punto sensible, no lo ignores. Esto no es debilidad, es el despertar de la lucidez. Sun Tzu nunca prometió un camino fácil, solo uno efectivo. Y ese camino comienza aquí, en el reconocimiento silencioso de que la guerra más importante no ocurre afuera, ocurre adentro. Y quien gane esa guerra cambiará por completo la forma en que el mundo responde a él. Pero reconocer esto es solo el primer paso. El siguiente es comprender por qué reaccionar se ha vuelto tan automático y cómo romper ese patrón sin perder la propia esencia. Ahí es donde el viaje realmente se profundiza. En algún momento de la vida, casi sin darte cuenta, aprendiste a reaccionar antes de pensar. No fue una elección consciente, fue adaptación. Un comentario sarcástico por aquí, una exigencia por allá, un silencio incómodo que parecía exigir una respuesta inmediata. Sun Tzu diría que fue en ese momento que empezaste a perder pequeñas batallas sin darte cuenta, porque cada vez que reaccionas impulsivamente, revelas más de lo que deberías. Revelas dónde te duele, qué te afecta, qué te desequilibra, y quien observa aprende. La vida diaria está llena de estas pruebas invisibles. En el trabajo, cuando alguien te habla por encima y te lo tragas. En la familia, cuando deciden por ti como si tu opinión fuera opcional. En las relaciones, cuando exigen tu atención inmediata, pero desaparecen cuando eres tú quien la necesita. Sientes la incomodidad, pero respondes, sonríes, sigues adelante. Por fuera, parece equilibrado. Por dentro, algo se acumula. Sun Tzu lo llamaría una pérdida gradual de posición. No es un ataque directo, sino un avance silencioso. La otra persona no necesita presionarte. Tú te retiras para evitar la incomodidad. Y cuanto más te retiras, más abierto se vuelve el terreno. Piensa en una escena común. Alguien hace una broma que cruza la línea. Nada lo suficientemente explícito como para justificar una confrontación, pero lo suficientemente agudo como para poner a prueba. Lo sientes en tu cuerpo, pero te ríes. En ese momento, algo importante sucede. No es la risa, sino la ausencia de una reacción firme lo que se registra. La otra persona entiende que puede ir un poco más allá la próxima vez. Sun Tzu enseñó que quien pone a prueba está mapeando el terreno, y el terreno sin resistencia invita al avance. La mayoría de la gente llama a esto mantener la paz. El estratega lo llama posponer el conflicto hasta estar en desventaja, porque el conflicto no desaparece al evitarlo, sino que se acumula.
Y cuando explota, explota con más fuerza. En la vida cotidiana, esto se manifiesta como fatiga constante, irritación sin causa aparente, una sensación de estar siempre siendo utilizado. Empiezas a preguntarte por qué pareces dar tanto y recibir tan poco, pero rara vez lo relacionas con el hábito de reaccionar sin elegir. Sun Tzu sabía que quien no controla su propia reacción cede el ritmo de la guerra al otro, y quien pierde el ritmo, pierde la partida. También existe el mito de que estar tranquilo es señal de debilidad, que permanecer en silencio es señal de sumisión. Sun Tzu desmonta esta idea. Para él, el silencio es un arma, un espacio donde observas mientras la otra persona se expone. ¿Has notado cómo, cuando no reaccionas, la otra persona tiende a hablar más, a explicar demasiado, a contradecirse? No es casualidad, es la incomodidad de no tener control sobre ti. Mientras muchos creen que necesitan responder a todo, justificarlo todo, el estratega entiende que cada palabra es una entrega de información. Y la información es poder. Cuanto menos revelas, más difícil se vuelve manipularte. En la vida cotidiana, esto se manifiesta de maneras sencillas. Un mensaje inesperado al que no respondes de inmediato. Una solicitud que consideras antes de aceptar. Un comentario provocador que solo recibe una mirada neutral. Al principio, esto causa extrañeza. La gente no está acostumbrada. Algunos lo interpretan como frialdad, otros como un cambio, pero Sun Tzu diría que esta extrañeza es señal de reposicionamiento. Has abandonado lo predecible, y lo impredecible genera cautela. Hay un giro inesperado en este proceso. Cuando dejas de reaccionar, no es el mundo el que se vuelve más agresivo, sino el mundo el que se revela. Algunos se adaptan, aprenden a respetar. Otros intensifican las provocaciones, intentando que vuelvas a tu antiguo rol. Esa es la prueba. Sun Tzu describió este momento como el ataque del enemigo al percibir resistencia. No es fuerza, es desesperación. Si cedes aquí, todo vuelve al patrón anterior. Si persistes, algo se rompe definitivamente. Es común sentirse culpable en esta etapa, una sensación de ser demasiado duro, demasiado distante, pero observa con honestidad. Esta culpa surge porque alguien ha perdido el acceso fácil a ti, y el acceso sin costo nunca ha sido respeto. Sun Tzu enseñó que donde no hay costo, no hay valor. Cuando empiezas a imponer límites silenciosos, el costo aparece, y con él, el respeto, no por miedo, sino por claridad. Quizás recuerdes situaciones en las que reaccionaste y luego te arrepentiste, o momentos en los que el silencio habría sido más poderoso que cualquier respuesta. Esta constatación no pretende culparte, sino despertarte, porque mientras reacciones automáticamente, seguirás siendo impulsado por las circunstancias. Una mente fuerte comienza cuando creas un espacio entre el estímulo y la respuesta, un espacio pequeño pero crucial. Ahí es donde recuperas el control. Sun Tzu no enseñó que la victoria se alcanza gritando, sino permaneciendo íntegro. Una mente que no sucumbe a los impulsos se vuelve difícil de interpretar, difícil de mover, difícil de dominar. Y esto cambia la dinámica en cualquier entorno, pero este cambio no ocurre sin resistencia interna, porque reaccionar se ha convertido en un hábito. Y romper un hábito requiere algo más profundo que la fuerza de voluntad. Requiere comprender por qué aprendiste a reaccionar de esa manera en primer lugar. Y eso es exactamente lo que hay que afrontar antes de que se pueda afianzar cualquier dominio real. Ahí es donde la siguiente parte profundiza. Hay una raíz más profunda detrás de cada reacción impulsiva, y no reside en lo que sucede afuera, sino en lo que se ha condicionado dentro de ti con el tiempo. Sun Tzu dijo que antes de enfrentar al enemigo externo, es necesario superar la confusión interna, porque una mente desorganizada transforma cualquier estímulo
en una amenaza. Cuando reaccionas demasiado rápido, cuando sientes la necesidad de responder, justificarte o defenderte, no es una manifestación de fuerza, sino una defensa automática. Es el eco de una antigua enseñanza que te enseñó que el silencio es peligroso y que no reaccionar significa perder algo esencial. Este patrón no surgió por casualidad. Se construyó en pequeñas escenas repetidas. Un entorno donde el desacuerdo conducía al castigo, donde el silencio evitaba el conflicto, donde complacer a los demás generaba aceptación. Gradualmente, tu mente aprendió que reaccionar rápidamente era una forma de protección. Sun Tzu advirtió que las estrategias que funcionan en un área se vuelven fatales en otra. Lo que te protegía en el pasado, ahora te expone. La mente adulta que sigue operando con reflejos infantiles cede el poder sin darse cuenta. ¿Cuántas de tus decisiones de hoy siguen siendo respuestas a viejos miedos que ya no tienen sentido? El punto ciego para la mayoría de las personas reside aquí. Creen que el autocontrol consiste en contener la ira, tragarse las palabras y soportarlo todo en silencio. Sun Tzu veía el autocontrol como algo diferente. Para él, dominar la mente consiste en elegir el momento exacto para actuar, no en negarse a uno mismo. El error no está en sentir, sino en dejar que el sentimiento guíe la acción. Cuando callas por miedo, eso es sumisión. Cuando callas por elección propia, eso es estrategia. El mismo gesto, dos fuerzas opuestas. Hay una diferencia sutil pero crucial entre la calma y la anestesia. La anestesia adormece, la calma observa. La anestesia lo acepta todo para evitar la incomodidad. La calma soporta la incomodidad para preservar la postura. Sun Tzu enseñó que quienes no toleran la tensión pierden claridad, y sin claridad, cualquier reacción se convierte en un error. Por eso, las personas aparentemente tranquilas viven agotadas por dentro. No están en paz, simplemente evitan el conflicto que deberían haber enfrentado antes. Puedes saber cuándo tu silencio es una elección y cuándo es un escape. Hay un aspecto poco discutido del dominio de la mente: gestionar la propia imagen energética. Incluso antes de hablar, el entorno interpreta tu postura, tu ritmo, tu mirada. Sun Tzu decía que el guerrero gana antes de la batalla porque ya ocupa el terreno adecuado. En la vida cotidiana, esto significa que cuando entras en una situación ya preparado para no reaccionar, modificas el terreno. Quienes esperaban una explosión encuentran firmeza. Quienes esperaban una explicación encuentran silencio. Quienes esperaban sumisión encuentran presencia. Este cambio crea un efecto curioso. Las personas acostumbradas a provocar pierden el rumbo. Algunos intentan intensificar el ataque, otros retroceden. Ambas reacciones revelan algo importante. Sun Tzu lo llamaría dejar que el enemigo se manifieste sin atacarlo. Cuando no reaccionas, la otra persona se expone. Habla demasiado, insiste, te presiona, y cuanto más insiste, más claro se hace que el poder nunca estuvo de su lado, sino en tu reacción. ¿Cuántas veces has confundido la intensidad de otra persona con el poder real? También existe una trampa peligrosa en esta etapa. Al comprender el impacto del silencio y el autocontrol, surge la tentación de usarlos como arma del ego. Ignorar por orgullo, callar para castigar, mantener la distancia para sentirse superior. Sun Tzu condenó esta desviación. Para él, el verdadero estratega no actúa para derrotar al otro, sino para evitar ser derrotado por sí mismo. Cuando el control se convierte en vanidad, la mente se vuelve predecible de nuevo, solo que con otra máscara. La verdadera maestría es discreta. No necesita ser vista todo el tiempo, no busca reconocimiento inmediato, se sostiene incluso cuando nadie se da cuenta, y eso es precisamente lo que hace que esta postura sea tan difícil de mantener. No hay aplausos, no hay validación externa, solo la certeza interna de no haber cedido al impulso.
Sun Tzu dijo que el general que depende del entusiasmo de sus tropas ya ha perdido la mitad de la guerra. El enfoque debe estar en el interior. ¿Estás dispuesto a mantener una postura firme incluso cuando nadie te aplaude? En esta etapa, algo empieza a cambiar silenciosamente. Te das cuenta de que ya no necesitas responder a todo, que algunas conversaciones no merecen tu energía, que ciertos conflictos solo existen si te involucras en ellos. Esto no te hace indiferente, sino selectivo. Sun Tzu lo llamaría economía de fuerzas. En lugar de gastar energía en todos los frentes, eliges dónde vale la pena actuar. Y esta elección preserva algo esencial: tu claridad mental. Una mente fuerte no es aquella que nunca siente, sino aquella que siente sin perderse. Reconoce el impulso, pero no sucumbe a él. Crea un intervalo entre el estímulo y la respuesta. Un espacio breve, casi imperceptible, donde se toma la decisión. Es en este espacio donde nace el poder. Quienes carecen de este intervalo viven como rehenes. Quienes lo construyen toman el control. Quizás ahora empiezas a sentir una incomodidad diferente. No la incomodidad de la provocación externa, sino la incomodidad de afrontar tu propia responsabilidad. Porque dominar la mente significa dejar de culpar al entorno, a las personas, a las circunstancias. Sun Tzu fue directo: si pierdes el control, el error es tuyo, no como culpa, sino como conciencia. Y la conciencia duele, porque elimina las excusas. ¿Qué harías diferente si aceptaras que tu reacción siempre fue una elección? Esta parte del viaje no ofrece respuestas predefinidas, sino claridad. Empiezas a ver patrones que antes pasaban desapercibidos. Te das cuenta de cómo ciertas personas solo se acercan a ti cuando estás demasiado disponible. Cómo algunos conflictos solo existen porque reaccionas. Cómo parte del cansancio que cargas proviene de batallas que nunca debieron librarse. Sun Tzu dijo que ganar sin luchar es la cumbre de la estrategia, y eso comienza en la mente, pero ver no basta. El verdadero reto reside en mantener esa claridad cuando el viejo impulso regrese, porque volverá, en días de cansancio, frustración y soledad. Y es precisamente en estos momentos que una mente fuerte se diferencia de una mente entrenada solo en el discurso. Lo que viene a continuación exige aún más precisión, porque ahora no se trata solo de comprender el juego, sino de mantenerse firme cuando cambia de forma. Y eso es lo que hay que afrontar en la siguiente parte. Llega un punto en que el control deja de ser meramente interno y empieza a extenderse hacia el exterior. Sun Tzu dijo que cuando un general ajusta su postura, todo el campo se reorganiza sin necesidad de dar una orden. Eso es exactamente lo que ocurre cuando se mantiene la calma el tiempo suficiente. El entorno cambia, la gente cambia, y curiosamente, muchos no pueden explicar por qué. Simplemente lo sienten. Algo ha cambiado, algo se ha vuelto más denso. Existen relatos curiosos de líderes antiguos que ganaron batallas sin empuñar la espada. Uno de ellos narra que, ante repetidas provocaciones, el comandante simplemente retrasó su respuesta. No reaccionó, no explicó, no se justificó. El enemigo, acostumbrado a la reacción inmediata, comenzó a desorganizarse, a cometer errores y a atacar en el momento menos oportuno. Sun Tzu describió este fenómeno como obligar al oponente a luchar contra sus propias expectativas. En la vida cotidiana, el efecto es el mismo. Cuando no se reacciona como antes, la otra persona pierde el control. Empiezas a notarlo en situaciones cotidianas. Un comentario sarcástico que antes te habría obligado a dar explicaciones, ahora se topa con el silencio. Una petición que roza el abuso recibe una respuesta breve y sin remordimientos. Una prueba emocional no encuentra eco. El resultado es casi siempre el mismo: distanciamiento. Algunos persisten, otros ceden, y todavía hay quienes cambian por completo de tono.
no porque los hayas amenazado, sino porque te has vuelto impredecible. Un hecho poco conocido de la psicología social demuestra que el cerebro humano reacciona con cautela ante lo que no puede anticipar. La previsibilidad genera comodidad, pero también abre espacio para la exploración. La imprevisibilidad genera respeto. Sun Tzu lo comprendió intuitivamente al hablar de variar el ritmo, la postura y el movimiento. Quienes siempre mantienen la misma reacción obtienen una ventaja estratégica. Es improbable pero común que las personas empiecen a tratarte mejor sin que les pidas nada. Hablan con más cuidado, se esfuerzan menos y miden sus palabras. Esto no se debe a un miedo explícito, sino a un ajuste inconsciente. El cerebro de la otra persona percibe que avanzar ahora tiene un costo, y el costo cambia el comportamiento. Donde antes había invasión, surge la negociación. Donde antes había indiferencia, surge la atención. Pero esta fase también trae eventos inesperados. Las viejas relaciones comienzan a desmoronarse. Personas que parecían cercanas se distancian al darse cuenta de que el acceso fácil ha terminado. Las invitaciones disminuyen, los mensajes cesan. Esto sorprende a quienes aún confunden la presencia con el afecto. Sun Tzu advirtió que las alianzas basadas en terreno inestable no resisten el primer cambio de postura. Lo que se pierde aquí no es el respeto, sino la conveniencia. Hay historias de personas que, con solo dejar de responder de inmediato, vieron cómo toda la jerarquía profesional se adaptaba. Los jefes empezaron a respetar los horarios. Los compañeros empezaron a preguntar, no a exigir. No hubo confrontación. No hubo reacción automática. Lo curioso es que el mundo interpreta esto como fuerza, incluso cuando no había intención de demostrarla. Sun Tzu lo llamaría una victoria preventiva. Lo más improbable es darte cuenta de cómo cambia tu propia percepción. Lo que antes parecía urgente ahora parece insignificante. Lo que antes generaba ansiedad, ahora genera observación. Empiezas a percibir patrones de comportamiento en los demás con mayor claridad. ¿Quién prueba? ¿Quién manipula? ¿Quién respeta? El silencio crea espacio para ver, y verlo cambia todo. También hay un efecto interno poco comentado. Cuando se mantiene el autocontrol, el cuerpo empieza a responder de forma diferente. La respiración se ralentiza. La mente se despeja. La sensación constante de alerta disminuye. Sun Tzu decía que un ejército cansado pierde incluso antes de luchar. Una mente cansada reacciona por reflejo. Una mente descansada elige. También hay situaciones improbables en las que alguien te confronta directamente. Cuestiona tu cambio. Dice que eres frío, distante, diferente. Esta es una escena clave. No es una acusación, es una confesión de que el antiguo acceso se ha ido. Sun Tzu enseñó que cuando un enemigo habla de tu comportamiento, es porque ya ha sentido su impacto. Aquí, la tentación es explicar, justificar, suavizar el golpe. Pero toda explicación innecesaria es un paso atrás. Lo más sorprendente es darse cuenta de que no necesitas endurecerte para mantener la firmeza. No necesitas elevar la voz, no necesitas cambiar el tono. Tu postura habla por sí sola, y esta consistencia silenciosa comienza a generar algo inusual: autoridad natural. No la autoridad de una posición ni de la imposición, sino de la presencia. La gente percibe cuando alguien está centrado, y el mundo respeta a quienes no se desorganizan. Sun Tzu dijo que la mejor defensa es la postura correcta. Cuando ocupas esa posición mental, muchos conflictos simplemente no te alcanzan. Se disuelven antes de nacer. El ruido se desvanece. El caos busca otro lugar. Esto no significa aislamiento, sino selección. Puedes elegir dónde entrar y dónde no vale la pena pisar. Esta fase es cautivadora porque revela algo que pocos creen hasta que lo experimentan. El control no te hace rígido, te hace libre, libre para no reaccionar.
libre para no dar explicaciones, libre para no cargar con un peso que nunca fue tuyo. Pero junto con esta libertad viene una prueba silenciosa: mantener este estado sin sucumbir al orgullo, sin usar la calma como arma de superioridad. Sun Tzu advirtió que la victoria que embriaga debilita más que la derrota. Y es precisamente este punto el que prepara el terreno para el siguiente paso. Porque ahora que el mundo ha comenzado a adaptarse, surge una pregunta inevitable: ¿cómo mantener esta postura cuando aparece el cansancio? Cuando la fatiga se instala, cuando el viejo impulso intenta regresar. La verdadera prueba de la maestría no reside en el inicio del cambio, sino en la constancia. Y eso es lo que debemos afrontar a continuación. Llega un punto en que dominar la mente deja de ser cómodo y se vuelve exigente. Sun Tzu advirtió que cuando el terreno parece estable, es precisamente cuando surgen los ataques más peligrosos. No ataques externos, sino internos: el cansancio acumulado, la soledad estratégica, la tentación de relajar la postura solo para sentir alivio. Es en esta etapa cuando muchos pierden todo lo que han construido, no por falta de fuerza, sino por exceso de confianza. Empiezas a percibir una tensión silenciosa. Desde fuera todo parece bajo control, la gente te respeta más, te pone menos a prueba, invade menos tu espacio. Pero en tu interior surge una pregunta incómoda: ¿cuánto tiempo puedo aguantar esto? Aquí es donde el viejo impulso intenta regresar. El impulso de reaccionar, de explicar, de justificarte, de volver a tu rol habitual, solo para sentirte como en casa. Sun Tzu lo llamó un ataque indirecto. No viene del exterior, viene de tu propia mente buscando consuelo. Hay momentos en que el mundo parece provocarte a propósito. Pequeños desafíos surgen uno tras otro. Un comentario sarcástico por aquí, una presión inesperada por allá, una sutil injusticia que antes te habría hecho estallar. Estos momentos no son aleatorios, funcionan como pruebas finales, pruebas de constancia. Sun Tzu enseñó que la verdadera fuerza no se revela en una victoria fácil, sino en la capacidad de mantener la formación bajo tensión prolongada. Aquí es donde la narrativa se acelera, porque hay más en juego. Puede que sientas que la ira crece, que tu ego exige una respuesta, que tu mente busca justificación. Todo en ti quiere actuar como antes, pero ahora sabes demasiado como para fingir que no lo ves. Reaccionar sería ceder el control. Permanecer en silencio es mantener tu posición. Y mantener tu posición requiere energía. Energía que solo existe cuando la mente está alineada con el propósito. Aquí hay un punto de inflexión importante. Empiezas a comprender que el autocontrol no es la ausencia de conflicto interno, sino vivir conscientemente con él. Sun Tzu nunca prometió tranquilidad absoluta. Habló de claridad en medio del caos. Sientes el impulso, pero no te conviertes en su rehén. Sientes la provocación, pero no la transformas en acción automática. Esta elección ocurre en fracciones de segundo, y cada vez que ganas esta microbatalla, algo se consolida dentro de ti. El ritmo de vida parece poner a prueba esta consolidación. Surgen situaciones más intensas, aparecen personas más insistentes, mayores exigencias llaman a la puerta. El juego se nivela, y ahí reside el peligro. Muchos confunden dominio con indiferencia total y terminan aislándose demasiado. Otros confunden firmeza con rigidez y crean conflictos innecesarios. Sun Tzu advirtió que el exceso, en cualquier dirección, genera vulnerabilidad. La tensión aumenta porque te das cuenta de que ya no basta con saber cuándo no reaccionar. Ahora necesitas saber cuándo actuar. El autocontrol no es pasividad. Es la elección estratégica del momento oportuno. Hay momentos en que el silencio protege. Hay otros en que una acción clara pone fin al juego. El error es actuar para aliviar la emoción, no para preservar la posición. Sun Tzu dijo que el general que ataca impulsado por la ira pierde antes de ganar.
En algún momento, alguien cruza una línea clara. Deja de ser una prueba para convertirse en una invasión. Y aquí es donde se produce el punto de inflexión que diferencia a quienes solo parecen tener el control de quienes realmente lo tienen. Actúas, no con explosiones, ni con largos discursos, ni con agresividad. Actúas con precisión, una respuesta breve, un límite directo, una consecuencia aplicada. El impacto es inmediato, el entorno lo comprende y sientes algo nuevo, ni culpa ni arrepentimiento, sino alineación interna. Este es un punto sin retorno. Tras actuar con claridad una vez, comprendes que no tienes que elegir entre la calma o la firmeza. Puedes ser ambas. Sun Tzu enseñó que el agua es mansa, pero puede romper rocas. La mente disciplinada funciona así, flexible en la superficie, implacable en su esencia. La expectativa por completar el proceso crece aquí porque empiezas a ver el panorama completo. No se trata solo de controlar las emociones, sino de gobernar tu propia vida. Cada reacción contenida preservó energía. Cada límite sostenido generó respeto. Cada decisión consciente fortaleció tu centro. Ahora entiendes por qué tantos fracasan. Quieren resultados sin consistencia. Quieren poder sin disciplina. Quieren control sin enfrentar la incomodidad. La mayor prueba, sin embargo, aún está por llegar. No es externa. Es el momento en que nadie observa. Cuando no hay provocación, desafío ni conflicto, solo tú y tus decisiones. Sun Tzu dijo que el carácter se revela cuando el ejército descansa. Es fácil mantener la compostura bajo presión. Es difícil mantenerla cuando la tentación de relajarse se disfraza de merecimiento. Sientes que estás más cerca del núcleo de esta transformación. La mente ya no reacciona como antes. El silencio ya no te molesta, la firmeza ya no te agobia tanto, pero falta algo esencial para cerrar este ciclo. Falta integrar todo esto en un estilo de vida estable, que no dependa de la motivación ni de la vigilancia constante. Falta transformar la estrategia en naturaleza, y eso es exactamente lo que debe suceder en el paso final. Porque dominar la mente no es un evento, es un estado que debe cultivarse, protegerse y aplicarse con sabiduría. Lo que viene a continuación ya no se trata de confrontar al mundo, sino de mantener la persona en la que te has convertido cuando el mundo ya no te controla. Llega un momento en que la guerra termina sin previo aviso, no porque el enemigo haya sido destruido, sino porque ya no tiene acceso a ti. Sun Tzu enseñó que la excelencia suprema no reside en ganar batallas, sino en evitar que ocurran. Y es precisamente aquí donde este viaje se completa. Ya no necesitas reaccionar para demostrar tu fuerza. Ya no necesitas endurecerte para protegerte. Ya no necesitas justificarte para existir. Dominar la mente transforma el caos externo en ruido distante. El mundo sigue igual. La gente sigue probando, provocando, exigiendo. La diferencia es que ahora ya no te afecta. El verdadero autocontrol es silencioso. Se manifiesta en la postura, el ritmo y un silencio confortable. Te das cuenta de que ya no sientes la urgencia de responder ni la ansiedad de ser comprendido. Hay una calma firme, no pasiva, sino lúcida. Sun Tzu dijo que quienes se conocen a sí mismos no se confunden con las acciones de los demás. Sientes emociones, pero éstas no gobiernan tus decisiones. Sientes ira, pero no actúas en consecuencia. Sientes miedo, pero no te rindes. Sientes dolor, pero no te quiebras. Esa es la mente inquebrantable. A partir de aquí, todo se convierte en práctica. No hay día en que te despiertes listo. Hay un compromiso diario de observar antes de actuar. Elegir el silencio al hablar solo alimentaría el caos. Actuar con claridad cuando los límites son necesarios. Sun Tzu veía la disciplina como algo vivo, adaptable, no como rigidez. El autocontrol no consiste en aislarse del mundo, sino
en elegir cómo abrirse. No se trata de ser frío, sino de ser selectivo. No se trata de distanciarse de todos, se trata de proteger lo esencial. Puedes aplicar esto de forma sencilla y concreta hoy. Antes de responder a cualquier mensaje, respira. Pregúntate si esa respuesta surge de la conciencia o del impulso. Antes de aceptar una petición, evalúa el coste real, tu tiempo, tu energía, tu paz. Antes de reaccionar a una provocación, observa qué intenta extraer de ti. Sun Tzu enseñó que quien controla el ritmo controla la situación. Hacer una pausa es una forma de mando. También habrá días difíciles. Días en los que regresa la urgencia de reaccionar, en los que el viejo patrón intenta recuperar el control. Esto no es un fracaso, es parte del proceso. El error no está en sentir, sino en abandonar la vigilancia interna. Cuando esto suceda, vuelve a tu centro. Recuerda en quién te estás convirtiendo. Una mente fuerte no es la que nunca cae, sino la que se recupera rápidamente. La constancia triunfa donde la intensidad falla. Con el tiempo, algo cambia a tu alrededor. La gente te habla de forma diferente. Lo piensan 2 veces antes de entrometerse. Algunos se distancian, otros se adaptan. Esto no es soledad, es alineación. Sun Tzu dijo que mantener alianzas erróneas consume más recursos que caminar solo un tiempo. El silencio que surge en este espacio no es vacío, es terreno fértil. Es en este espacio donde se construye claridad, propósito y dirección. Empiezas a darte cuenta de que ya no necesitas convencer a nadie. Tus resultados hablan por sí solos. Tu postura comunica. Tu calma inspira respeto sin exigir atención. Y eso es aterrador, porque en un mundo de reacciones, quienes eligen no reaccionar parecen inalcanzables. No por arrogancia, sino por dominio. El verdadero poder no reside en controlar a los demás, sino en no ser controlado por ellos. Sun Tzu nunca enseñó a ganar para humillar, enseñó a ganar para preservar la energía, el tiempo, la claridad y el propósito. Eso es lo que has construido aquí. Una mente que no sucumbe al caos, que no sacrifica su dignidad por aprobación, que no se pierde en batallas inútiles. No necesitas que te vean todo el tiempo. Necesitas estar completo cuando sea necesario. Si has llegado hasta aquí, algo en tu interior ya ha cambiado. Aprovecha eso. No dejes que se convierta en una inspiración momentánea. Conviértelo en práctica diaria, pequeña, silenciosa, constante. Así es como la mente se vuelve inquebrantable. Así es como el respeto se arraiga. Así es como la vida deja de presionarte y empieza a responder a tu presencia. Si este contenido te ha llamado la atención, dale me gusta al video. Si lo deseas, deja un comentario, incluso anónimo, compartiendo lo que más te haya llamado la atención o simplemente escribiendo que eliges el autocontrol. Y suscríbete al canal para seguir profundizando en este camino de estrategia, dominio mental y fuerza interior. El siguiente paso comienza con quienes deciden no reaccionar, sino tomar el control.